Bendito sea el Señor, bendito. Oh, salimos de una adoración preciosa, Dios mío, de una adoración maravillosa, pero que siempre el enemigo quiere cortarnos, pero no lo va a lograr porque nosotros estamos con el Señor. Bienvenidos a todos aquellos que están aquí, les doy la bienvenida a los que estamos adorando y alabando a Dios desde hace ya unas más de media hora. Bendito sea Dios. Y a todos los que se han agregado ahora en el vídeo, los que están viendo este vídeo, les damos la bienvenida y toda la bendición de Cristo para ustedes. Hoy el Señor me dio una palabra y vamos a leer la palabra que se encuentra en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. Aleluya. Aleluya, gloria sea al Señor. El Señor estuvo hablando del 38, versículo 10, capítulo 10, versículo 38 al 42. Bendito sea el Señor. En el Aleluya. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así dice la palabra. Jesús visita a Marta y a María. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ésta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Gloria a Dios. Vamos a leer ahora Isaías 40, el versículo 31. Isaías 40, el versículo 31. Aleluya. Bendito sea el Señor. El Señor tiene que ver estas Y palabras. así dice la palabra: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. Hoy el Señor estaba preparando yo la palabra, estaba realmente metiéndome, sumergiéndome en la palabra del Señor, meditando en ella, y primero me dio Isaías 40, el versículo 31. En realidad he leído todo el capítulo porque es bueno que cuando leamos la palabra tengamos todo el contexto, todo el capítulo leído para saber dónde está el centro de lo que Dios nos va a hablar, ¿no? Y me dio ese capítulo y ese versículo en especial, el 31, que tiene que ver con Lucas, esta historia de María y de Marta. Resulta que yo le decía al Señor, muchas veces quiero contar un poquito, forma parte de mi testimonio, de lo que el Señor ha estado trabajando en mí hasta el día de hoy, y supongo que trabajará mucho más y mucho más me dará, y mucho más el Señor querrá que le sirve y querrá de mí muchas más cosas, lo cual estoy completamente decidida a seguirlo y a servirlo, ¿no? Y habla de dos mujeres. Él entró a esa aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. O sea, Marta era la persona hospedadora, era una persona servicial, era una persona que se manejaba mucho en el servicio, ¿no? Se manejaba mucho en ser una persona trabajadora, una persona responsable, una persona que, como todo el mundo, tenía sus quehaceres y hacía sus cosas y los cumplía. Pero claro, llega la palabra, llega Jesús a la casa. Y entonces Jesús conoce a María, entra a la casa de Marta, conoce a María, y María se sienta a los pies de Cristo a escuchar su palabra. Resulta que yo, les cuento, desde que yo conozco al Señor, el Señor ha trastornado mi vida, ha transformado mi vida. Dos palabras, porque Él trastocó mi vida realmente, tres palabras. Trastocó mi vida realmente, porque cuando yo lo conocí a Él, yo tenía negocios, siempre fui una persona comerciante porque Él me dio el don del comercio, siempre tuve negocios, yo nunca trabajé para otros, siempre he trabajado para mí, gracias al bendito Dios,
Fueron los años de mi adolescencia que trabajé unos meses para otras personas, en los años hasta los 20 años. Luego empecé a trabajar por mi cuenta. El Señor me dio sabiduría para poder abrir negocios, me conectó con gente que hacía esto y yo aprendí y abrí negocios. Pero siempre, desde que conocí al Señor, en la edad que yo comencé a conocer al Señor, cerraba los negocios para irme a la iglesia. ¿Saben? Mayormente hay en todo el mundo un horario de comercial. A mí no me importaba el horario comercial. Yo cerraba el negocio, por ejemplo, aquí he tenido negocio y he ido a la iglesia a congregarme. Todos los días yo iba a la iglesia de Filadelfia, llamada aquí Filadelfia, cuando llegué a este lugar, y yo me congregaba todos los días. Y les digo que todos los días cerraba el negocio de 7, 7 y media, me iba a la iglesia porque a las 8 empezaba la conferencia, empezaba la reunión y yo quería estar ahí, yo buscaba del Señor. He sido criticada, he sido acusada de perezosa, he sido acusada de irresponsable, he sido acusada de no tener disciplina, porque claro, el mundo donde la gente, lo normal es que todos tengamos, supongamos, el hecho mío que yo tenía negocio, tenía que tener por lo menos el negocio abierto hasta las 8 y media, porque se estipula hasta las 8 y media y están todos los negocios abiertos hasta las 8 y media. Pues yo había decidido seguir a Cristo, había decidido acompañar a mi Señor y decirle, yo dejar cosas por el Señor. Desde el primer momento que comencé a tratarme el Señor a mí, yo empecé a reaccionar de esa manera, a dejar cosas de lado para seguir al Señor. Ayer les contaba un poco, también parte de mi testimonio. A veces no es fácil, a veces es complicado, pero el Señor nos enseña. Y una de las cosas que me enseñó el Señor, y lo dice en su palabra, que cualquier cosa que nosotros dejáramos por Él iba a ser multiplicada al 100 por 1. Y habla de personas, habla de padres, de hijos, de esposa, de hermanos, habla de cosas, de casa, de negocio. Lo que tú dejes por el Señor nunca se va a olvidar de que tú lo estás haciendo por Él. Y nunca estará anotado, como decíamos, predicábamos los otros días, en el libro ese de las obras nuestras, estará anotado. Y saben, hoy es el día de hoy que todavía hay gente que me critica por haber hecho eso. Pero yo le doy gloria a Dios por haber tomado la decisión de María, por ponerme a los pies de Cristo y no ser como Marta la afanosa, por ponerme a los pies de Cristo, porque gracias a eso, miren, hoy el Señor me está usando, me usa con personas aquí, en un lugar árido, como me dijo el Señor, me mostró la mano, la palma de mi mano y me dijo, así está esta tierra, como está la palma de mi mano, con estas rayas así está esta tierra, seca, árida, pero yo te traje aquí para que esta tierra comience a florecer y comience a tener unas plantas y árboles y frutos del Espíritu Santo. Amén. Él nos trajo a muchas personas de América, el Señor, para este lugar y de otros lugares. Lo he comentado en otros vídeos también para eso, pero hay muchos, lamentablemente, que se convirtieron a los de aquí. Lógicamente aquí es una tierra que se trabaja mucho, que se gana dinero, que se compran casas, coches y demás. Y el Señor me permitió todo eso en mi tiempo. El Señor me permitió comprarme un ático, uno de los áticos con mejores vistas de aquí de Inca, lo he tenido, he vivido en ese ático, lo he reformado, el Señor me lo permitió reformar, hacer la cocina como a mí me gustaba, todo eso. Todo tenía un tiempo, porque la palabra de Dios dice que todo tiene su tiempo. Pero yo nunca abandoné. ¿Saben? Hasta cerraba al mediodía. Aquí la mayoría de los negocios tienen los negocios abiertos al mediodía, pero yo cerraba al mediodía y me iba a la iglesia a interceder. Lo hemos hecho muchas veces con Merche. Nos hemos ido a la iglesia a interceder y no me ha importado si vender o no vender o si tener la puerta abierta para hacer una venta más o no. Me han criticado por esto y aún me siguen criticando por esto. Aún siguen diciendo que yo lo he perdido todo porque, claro, yo cerraba los negocios antes de tiempo, pero
bendita locura la mía. Lo mío fue una locura. Yo no digo que ustedes hagan lo mismo, cada uno sabe el llamado que tiene y sabe lo que Dios le está diciendo. Pero yo les digo, para mí fue bendita locura, porque eso dio el fruto que está dando hoy en día, aquí, predicando la palabra en este lugar y trayendo las buenas nuevas de Jesucristo y siendo sostenida y respaldada por Dios en todo, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las cosas más hermosas que me ha pasado, yo tengo un hijo, un joven, él tiene 27 años, y es un joven que justamente los otros días me estaba diciendo, mamá, ¿te acordás cuando cerrabas los negocios para ir corriendo a la iglesia, para ir a adorar al Señor, para ir a alabar al Señor? Y lo he hecho con él, porque él era niño, y con mi madre íbamos los tres a escuchar la palabra del Señor, a escuchar lo que Dios que tenía para darnos. Y yo cerraba ahí, y ese negocio era el sustento de mi casa, era el sustento de mi hogar, pero a mí no me importaba. Yo sabía que yo tenía que hacer eso porque el Señor así me lo había mandado, y así tuve ese fruto, porque hoy día mi hijo sirve al Señor, mi hijo está alabando a Dios, mi hijo no anda acá, mucha gente está diciendo, los jóvenes que van de botellón, que hacen estas cosas, están haciendo que se contamine más la gente, que se contamine más. Bueno, yo tengo que decir que hay jóvenes que no lo hacen, que hay jóvenes que no van de botellones, que hay jóvenes que no van de droga, que hay jóvenes que no van de alcohol, que hay jóvenes que están buscando las cosas del Señor, aún con todo y sus defectos, porque nadie somos perfectos, nosotros ninguno estamos perfeccionados en esta tierra, sino que el Señor nos va a perfeccionar cuando estemos con Él allí. ¿Amén? Pero el Señor me dio la bendición de tener un hijo que sirve a Dios, a pesar de mis luchas, a pesar de mis errores, a pesar de todo lo que pude haber hecho equivocado o no en el Señor, pero el Señor me dio un hogar que está consagrado a Dios. Y esto es importante que lo sepamos, porque a veces hablamos y no sabemos de lo que estamos hablando. Hoy justamente me he enterado que todavía siguen diciendo este tipo de cosas sobre mi vida, pero bueno, yo bendigo a las personas que hablan así, porque le pido al Señor que tenga misericordia. Hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos, hay que tener mucho cuidado, porque lamentablemente esas personas no ven lo sobrenatural. El que está en el espíritu ve las cosas sobrenaturales. Lo que yo hacía era sobrenatural, no era normal. Vamos a ser sinceros, no era normal. Yo cerraba mis negocios y corría a la iglesia a orar por orar por aquello, pero no solo eso. Venían al negocio y venían a orar. Yo tenía un cuartito atrás de mi negocio, ahí estaban chicas orando, venían cualquier persona y yo le predicaba. Si venían con angustia, venían con soledades, yo les predicaba del Señor, les hablaba del Señor, y muchas veces me importaba más eso que hacer una venta, que vender una camiseta, que vender un pantalón. Me importaba más un alma para Cristo o una persona, consolar a una persona, que vender algo. Muchas veces me ha pasado, y no fui yo sola, sino mi madre también. Mi madre era una mujer consoladora, mi madre era una mujer que cuando estaba en la tienda hacía exactamente lo mismo, predicábamos a Dios. Para la gloria del Señor, hoy está con el Señor en el cielo. Bendito sea el Señor, que mi madre también hacía estas cosas. Hemos hablado a todos los que han pasado por nuestros negocios de Dios. Nunca nos hemos ocultado, y sí hemos hecho cosas sobrenaturales, porque nosotros dejábamos todo por el Señor. Íbamos corriendo a la iglesia, íbamos rápido a la iglesia. Y de verdad que hemos pasado muchas luchas, porque como en todas las cosas, no es fácil, tampoco en las iglesias es fácil. Nosotros éramos extranjeras, la iglesia era de gente española, y sí, había diferencia, aunque no pareciera, pero había diferencia. Aunque nos llegaron a tener mucho cariño, y hoy en día tengo muchísima gente de esa iglesia que me saluda, que siempre me habla, que nos damos una palabra de aliento unos a otros, que nos damos un abrazo, un beso de ese tiempo. Pero bendito sea el Señor, porque el Señor tenía un propósito. Cuando el Señor tiene un propósito en nuestras vidas, nosotros no podemos estar fijándome cómo hace el mundo y actuar como el mundo actúa, sino nosotros vamos contra la corriente. Porque si queremos lo sobrenatural,
Muchas veces vamos a tener que ir contra la corriente. Muchas veces nos van a decir, pero así no, porque mirá, el horario es este, la situación es esta, tenés que hacerlo. Pero si el Señor dice, tú sígueme a mí, tú búscame a mí y encontrarás todo lo que necesitas. Y saben, hay muchas de esas personas que hablan y sus familias no están bien, sus hijos no están bien, están pasando dificultades, están en muchas pruebas. Entonces, que tenemos que ver qué es lo que el Señor quiere. A veces el Señor nos hace llamados y nosotros hemos oído sordos a los llamados del Señor. El Señor nos está llamando a hacer sacrificios para algunas cosas, a dejar algunas cosas de lado por las cosas del Señor, pero nosotros no escuchamos eso. Nosotros escuchamos que no, que tenemos que trabajar mucho, que tenemos que hacer dinero, que tenemos que comprar otro campo, otra casa, otro coche, que tenemos. Y eso se queda aquí. Nada de eso nos llevamos. Nada de eso. Lo que nos llevamos es lo que hicimos para el Señor. Lo que nos llevamos es lo que estuvimos hablando del Señor. Y quizás hay mucha gente, porque acá vuelvo a la palabra. Marta era una mujer de Dios. Marta era una mujer de Dios. Marta quería a Jesús en su casa, claro que lo quería. Pero lo primero que le dijo, echó la culpa a los dos, a María y a Jesús. Le dijo, ¿cómo? ¿No te das cuenta que mi hermana no me ayuda a servir? Yo tengo que estar sirviendo, todo esto. Y mi hermana no me ayuda. Mi hermana está ahí escuchando tu palabra. Y el Señor le dijo, María ha elegido la buena parte. Por eso a veces hay muchos hermanos y hermanas que siguen la corriente de este mundo y no la corriente del Espíritu. La corriente de este mundo, en este país, en este lugar, es solo trabajo, dinero para comprar casa, para comprar coche, para comprar esto, para comprar cosas materiales que solo quedan aquí. Pero tenemos una familia desordenada, tenemos una familia que no está en las cosas del Señor, la hemos puesto y se ha ido del Señor. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. Primero, tratar de no juzgar a alguien que hace algo sobrenatural, algo raro, algo diferente. No juzguemos, ¿amén? Bendito sea Dios. Y luego miremos qué es lo que nos está diciendo el Señor, cuál es nuestro llamado, porque nosotros, los extranjeros, la mayoría de la gente que vino de otros países a este lugar, vino para predicar la palabra de Dios, para dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo, para que nos reunamos todos, para que seamos ese cuerpo de Cristo, para que seamos la iglesia de Cristo, para que seamos la novia de Cristo ante los ojos de los demás. Bendito sea el Señor, para que nosotros podamos estar unidos. Y a veces vamos a tener que dejar de lado cosas materiales, cosas que nos van a probablemente redituar beneficios, supuestamente. Tengamos cuidado, miremos bien, oremos mucho al Señor, pidámosle al Señor para que el Señor nos pueda guiar y no ser como Marta, sino ser como María. Porque si Jesús dijo, ay Marta, Marta, afanada y turbada estás en muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Todo lo que sembremos para el reino de los cielos jamás nos será quitada. Mercedes y yo, Merche y yo, muchas veces hemos ido corriendo en un solazo, ¿te acuerdas? En un solazo increíble, haciendo como unas 20 calles, ¿verdad? Para llegar a la iglesia a interceder por este pueblo, porque amamos Inca, porque amamos este lugar con todo nuestro corazón, porque queremos no solamente los extranjeros que estamos aquí, queremos los españoles, los mallorquines, los inqueros, que conozcan este Dios maravilloso, este Dios que hace cosas que son sobrenaturales. ¿Por qué? Porque Dios no es natural, Dios no es de este mundo, Dios no vino, no mira con los ojos como los hombres miramos. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, Él está por sobre todo, Él es sobrenatural. Y si nosotros no queremos las cosas sobrenaturales, vamos a vivir acá en un tiempo, sí, vamos a tener al Señor, vamos a creer en el Señor, pero vamos a vivir
no en lo sobrenatural, no en lo maravilloso. Hoy, Merche y yo la pongo de ejemplo porque nosotras vivimos muchas cosas sobrenaturales. Sobrenaturales. No, es hermoso el Señor. Desde el momento, Merche se mudó a una casa y desde el momento que Merche pisó esa casa se está transformando. ¿Cómo? No lo sabemos. Sobrenaturalmente. ¿Por qué? Porque Dios, hemos ido a orar, hemos clamado por esa casa, tenía techos rotos, cosas rotas, se están arreglando todas. Y me maravillo porque hace 2 días que fui y entré y era totalmente diferente la casa. Estaba enfocada totalmente diferente. No quiere decirse que los que vivían antes no eran del Señor, claro, son personas del Señor, pero no quieren vivir en lo sobrenatural, quieren vivir acá, en lo plano, en lo natural, hasta ahí. Creo en el Señor, pero no, ¿cómo voy a creer que el Señor va a hacer algo maravilloso? Va a dar vuelta a toda una casa, va a hacer... No creer ahí. Son creyentes del medio, creyentes del medio. Nosotros vamos por más. Y yo le creí al Señor desde entonces, hace años. Y el Señor, hoy tengo la bendición de poder estar predicando aquí en Inca, en este pueblo que amo tanto, esta ciudad, porque es una ciudad, esta ciudad que amo tanto. Y tengo la bendición de estar entregando trataditos, hablando con la gente, ayudando, dando, porque eso es lo más maravilloso. Yo que he dejado en mi tienda para ir corriendo a la iglesia, he dejado para ir corriendo a orar, he dejado de atender gente que me hubiera dado dinero por atender otra que estaba desesperada y angustiada, he dejado. Pero bendito sea el momento que lo hice. Bendito sea el momento que no me importó mi dinero, sino lo que Dios me quería que me importara. Por eso es que tenemos que prestar atención. ¿Qué nos está diciendo el Señor? ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Dejemos de querer nosotros cosas para nosotros. Pensemos en el Señor, que el Señor tiene un plan mucho mejor. Ayer lo dije, o antes de ayer, no me acuerdo, en la prédica, el Señor hablaba de un plan mucho mejor que el que tenemos nosotros. Él tiene un plan mucho mejor. No dejes que el Señor que se quede con las ganas de darte el plan de Él, porque tú lo frenas, porque tú dices, no, ¿cómo voy a hacer esto? No, todo el mundo hace esto, no importa que todo el mundo hace esto, tú haz lo que Dios te dice. Si Dios te dice, vete corriendo a la iglesia, ve corriendo a la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque es obediencia y porque vas a caminar en lo sobrenatural. Siempre cuento el testimonio, esta iglesia fue abierta sobrenaturalmente, no era lógico, no era normal, no pasaba por ninguna prueba del mundo, ninguna prueba de la gente que pudiera decir, nosotros no teníamos dinero, nosotros no podíamos hacer frente a esto, nosotros no teníamos el conocimiento de las personas para hacer esto aquí, no teníamos los adornos, no teníamos sillas, no teníamos nada. Pero el Señor dijo, la puerta será abierta y la puerta fue abierta. Es en lo sobrenatural. Y luego continuó el Señor, porque no quedó con lo primero. Luego nos fue dando el televisor, nos fue dando sillas nuevas, y sigue el Señor, y sigue. ¿Por qué? Porque le creemos a un Dios que hace las cosas sobrenaturalmente. Y esto en la iglesia, pero ocurre en nuestras vidas también. En nuestras vidas también. Ayer estábamos con Merche orando por los hijos y pidiéndole por Emanuel, que se había ido a jugar un partido de básquet, y le pedíamos por Emanuel que el Señor le hablara a Emanuel, y el Señor le habló a Emanuel, y nosotros hoy podemos darnos el gozo y la alegría de que Dios escuchó esa oración. Amén. Yo puedo decir que Dios habló con Emanuel, y Emanuel vino hoy, me lo contaba, y ella decía, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Qué bueno es el Señor. Y vamos a finalizar con lo de Isaías 40, dice, los que esperan a Jehová, esto es una palabra muy hermosa, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero esta palabra
el Señor me mostraba otra cosa. Siempre fue predicada para las fuerzas, para que cuando estemos caídos Dios nos levante, que vamos a tener nuevas fuerzas, nuevas visiones, nuevas cosas. Pero ¿qué? El Señor aquí me está diciendo otra cosa. El Señor dice, los que esperan en mí tendrán cosas sobrenaturales, tendrán cosas que nunca se imaginaron. Oh, bendito Dios. Tendrán cosas, verán cosas, vivirán cosas que nunca se esperaron. No solo que nos renovará fuerza y correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos, sino que viviremos cosas sobrenaturales. Sobrenaturales, bendito Dios, bendito Santo de Israel. Eso es lo que me decía el Señor. Enlazaba esta palabra con Marta y María. María eligió la buena parte, elige la buena parte. Elige la buena parte. Dios te está llamando. Dios está diciendo que le sirvas. Deja todo por Él, porque vale el esfuerzo. Créeme que vale. Créeme que te lo está diciendo alguien que vive una vida maravillosa. Miren, he dejado todo por el Señor. Lo he dejado todo, pero bendito sea porque nada me falta. Dios me ha restaurado y aún mucho más. Me ha restaurado mi familia, ha restaurado mi economía, ha restaurado mi vida en lo interior, me ha restaurado. Así como dice, y se levantarán como las águilas. Así nos va a hacer el Señor. Nos vamos a levantar como águilas. Pero escojamos bien. Escojamos la parte de María, no la parte de Marta. Marta era normal. No estoy diciendo que Marta era una pecadora, ni que Marta hacía algo indebido. No. Simplemente que Marta no creía en lo sobrenatural. Marta iba a lo sencillito. Sí, creo en Jesús, viene Jesús a mi casa, pero le tengo que atender, le tengo que dar, le tengo que servir. Esa era Marta. Se creía que haciendo, ¿saben? Aún te digo a ti, siervo, a ti, sierva, que estás muy afanosa en el ministerio, ten cuidado. Dedícate más al dueño del ministerio, al jefe tuyo. Como digo yo tengo un jefe que todo lo puede, bendito Dios. Y también para mí, esto es, que tenga cuidado, que yo me haga en lo sobrenatural, no en lo natural. No pienses que por mucho que hagas con tus manos y con tus fuerzas, lograrás lo que Dios te quiere dar con una simple manera de hacerlo. A veces creemos que Dios nos va a dar porque hicimos mucho, porque invertimos mucho, no. ¿Saben? Dios es maravilloso y cuando Dios quiere que invertamos cosas para Él, hoy justamente tenemos la palabra que va a ir escrita en la cristalera, ya hecha, ya realizada, lo van a venir a colocar y cada día va haciendo algo nuevo el Señor, cada día, en lo sobrenatural. Créanme que en lo sobrenatural. Oh Dios mío, bendito Dios y Santo de Israel. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Enséñanos a ser Marías. Muchas, Señor. Que todos los que estemos escuchando esto, prestemos atención a lo tuyo, Señor. No a las cosas de este mundo. No a lo que normalmente el mundo hace. Porque si no viviremos en la esfera de la normalidad y no en la esfera de lo sobrenatural, Señor. Viviremos en lo natural, pero no en lo sobrenatural, Señor. En el nombre de Jesús, y tú eres un Dios de lo sobrenatural. Ayúdanos a entenderlo y a comprenderlo. Tendremos tantas cosas en lo sobrenatural. Hay salud en lo sobrenatural. Hay paz en lo sobrenatural. Hay familias reconciliadas en lo sobrenatural. Hay dinero en lo sobrenatural. Hay brujerías que se cortan en lo sobrenatural. Hay todo lo que puedas ambicionar, querer, desear en lo sobrenatural. Deja de buscarlo en lo natural. Deja de pensar que lo que estás haciendo afanosamente te dará resultado. Yo sé que tenés a Dios, yo sé que querés a Dios, yo sé que buscás a Dios, pero Él te está llamando desde otra esfera. Entra en la esfera de Dios, entra en lo sobrenatural, deja de vivir tan lógicamente. La lógica no es para Dios, lo normal no es para Dios. El Señor es sobrenatural, búscalo en lo sobrenatural y lo encontrarás. Gracias, Señor, gracias mi Dios y mi Rey.
y mi Santo de Israel. Y síguenos ayudando, Señor, a buscarte siempre en lo sobrenatural, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, que lo que es locura para el hombre es poder y potencia del cielo para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.